Los profesores que ocupaban los primeros puestos no se nombraban, pasaban los intermedios. Es más, los que quizá ya en tercer orden o cuarto orden, quizá por el puntaje adquirido, por su desempeño en el proceso de evaluación, no merecían ser nombrados. Y si lo merecían, tendrían que esperarse o tendrían que elegir plazas quizá lejanas, etcétera. Son casuísticas. Con la ministra saliente hubo algunos avances. Lamentablemente la han cambiado. Yo no sé cuál será la postura del nuevo ministro, porque se habló de rediseñar el proceso de nombramiento de tal forma que no ocurra lo que pasó los años pasados. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial siempre a todos los miembros de la comisión y a toda la concurrencia presencial y virtual. Yo quiero saludar y felicitar, presidente, a usted y a su equipo técnico por priorizar este tema, porque hemos estado esperando buen tiempo y en realidad la iniciativa parte de un tema de conciencia e identidad cultural, intercultural y lingüística. En mi caso, porque yo soy nativo quechua, ¿no? Entonces tengo obviamente una natural preocupación. Pero en realidad este tema parte de una problemática que ha surgido este año en el Ministerio de Educación en el proceso de incorporación a la carrera pública magisterial, lo que cariñosamente el magisterio lo conoce como el nombramiento docente. ¿Qué ha ocurrido? A diferencia de años anteriores, donde el principio de meritocracia se implementaba de tal suerte que los mejores iban accediendo a las plazas para nombramiento, y luego venían los regulares y alcanzaban incluso algunos que tenían puntajes más bajos. Hasta ahí no había ningún inconveniente. Pero algo estaba pasando. Ojo, el tema de las personas con discapacidad es otro tema también. Pero volviendo, retornando. Ocurre que el año pasado, en un proceso que casi ha durado 2 años, resulta que este principio elemental, justamente para garantizar la eficiencia del servicio educativo en el país, se haya quebrado. Yo no sé si por voluntad, no voy a decir tendenciosa o no, quizá se le fue la mano al Ministerio de Educación, de tal forma que ha regulado mal y ha generado que al final los profesores que ocupaban los primeros puestos no se nombraban, pasaban los intermedios. Es más, los que quizá ya en tercer orden o cuarto orden, quizá por el puntaje adquirido, por su desempeño en el proceso de evaluación, no merecían ser nombrados. Y si lo merecían, tendrían que esperarse o tendrían que elegir plazas quizá lejanas, etcétera. Son casuísticas. Sí, resulta que estos sí terminaban nombrándose porque acreditaban el dominio del idioma, en este caso de la zona. Nadie quiere imponer, obviamente, en nuestro caso el quechua, que en San Martín también se imponga. No, respeto totalmente las 48 lenguas reconocidas. No son dialectos, son idiomas como tal, ¿no? Entonces, porque los dialectos son variantes. Aquí no hablamos de variantes, hablamos de idiomas, ¿no? Que tienen su estructura, su sintaxis, su vocabulario, ¿no? Su gramática, etc. Entonces, ocurre, presidente, que con la ministra saliente hubo algunos avances. Lamentablemente la han cambiado. Yo no sé cuál será la postura del nuevo ministro, porque se habló de rediseñar el proceso de nombramiento de tal forma que no ocurra lo que pasó los años pasados. Porque yo como quechua puedo decir, bienvenido, que a mi comunidad venga un docente con dominio del español y dominio del quechua también, y además con conocimiento de mi cultura, para que genere procesos de aprendizaje en la institución educativa de mi comunidad. Pero eso no está ocurriendo. Porque resulta que mediante el proceso de meritocrático, el dominio del idioma supuestamente evaluado, venía alguien que efectivamente tenía una constancia que decía, sí hablaba quechua, aymara, chipí, huachánica, lo que sea, pero en la práctica no lo dominaba. No conoce además mi cultura. Es más, esa constancia es en muchos casos falso. No contiene lo que realmente es el docente, no domina. Entonces se ha desnaturalizado totalmente el proceso de evaluación y acreditación del dominio del idioma de la región que corresponda. Esa es la razón de esta problemática, presidente, y por eso es que con esta ley vamos a generar una severa llamada de atención al Ministerio de Educación. Repito, en el buen sentido, es un sector que yo quiero mucho, se le fue la mano. Y la ministra dijo, vamos a resolver, porque esto no puede seguir ocurriendo. Porque lo mismo va a pasar ahora, porque ya convocaron ya convocaron de nuevo a un proceso de nombramiento, y sin modificar nada, o poco. Y este tema va a continuar el problema. Entonces yo reclamo, presidente, a través de esta comisión en el Parlamento, que por ejemplo a mi comunidad, pues basta ministerio, no me envíes alguien que se supone me va a traer un conocimiento
cultural hispano, pero también en mi idioma nativo. Pero si ese profesor no tiene un real dominio, entonces para mí es una afrenta a mi cultura, es una afrenta a mi idioma, es una afrenta a mi comunidad que me envíen profesores que no tengan condiciones. Pero es legal, sí pues es legal, pero no es legítimo y no es correcto. Y además no es moral tampoco. Y eso, presidente, yo saludo que a través de esta comisión ahora lo reclamamos, yo lo enfatizo, porque qué bueno también que el Consejo Nacional de Educación, aunque el Consejo, a veces yo no sé para qué sirve el Consejo, que nunca opinan, es un Consejo metropolitano además, porque los peruanos del Perú profundo, que tienen preocupaciones por tema de educación, nunca están en este Consejo Nacional de Educación. ¿No? Los provincianos no están, o sea, es pecado, el provinciano no puede estar en el Consejo Nacional de Educación. El Ministerio de Educación, sin embargo, presidente, ha opinado a favor. Dice que se constituye una necesidad nacional la preservación y la revitalización lingüística. Correcto. Líneas siguientes. No solo del quechua, sino de todas las lenguas originarias según la predominancia de la región. Lo que usted bien ha aclarado hace un momento. Asimismo, el Ministerio de Cultura, presidente, ha dicho que este proyecto de ley es viable, con algunas observaciones, pero es viable. Asimismo, la Academia Mayor de la Lengua Quechua ha dicho que también es viable, es decir, dejando de lado otras opiniones que también son favorables. Son un total de ¿cuánta población? Bueno, solo para algunas referencias, 3.805.000 quechuahablantes en el Perú. Casi 4 millones, presidente, que merecen todo el respeto y que realmente se regule este tema. Y que no deberíamos perderlo porque una parte del orgullo peruano es que seamos multilingües, ¿no? Pluriculturales, es una parte de nuestra riqueza. Y mal haríamos en esta generación, en la historia, pretender hegemonizar, homogenizar, por ejemplo, el dominio de idiomas. Y a eso vamos a llegar si seguimos cometiendo errores. Ashaninka 73.000, Ahuajún 56.000, Shipibos 34.000 y así siguen. Es decir, los beneficiarios serán todos aquellos que venimos precisamente de entornos lingüísticos diferentes al hispano. Yo tuve que aprender el idioma de todos ustedes para poder hoy día comunicarme, si no, no lo hubiera podido hacer. Porque efectivamente mi aprendizaje, de eficiencia del dominio de mi quechua ha sido interrumpido por el sistema, por un Estado que me ha obligado a hablar el idioma oficial, justamente el español, pero no el otro, que también son oficiales. Ya a nivel constitucional, por eso nosotros proponemos una nueva constitución, ya podría decirse que, por ejemplo, no solamente el quechua y el aymara son oficiales en el Perú, sino también los otros 48 idiomas también según la región que corresponde. Es un tema para debatirlo, para pensarlo en su momento. Gracias, presidente, por dictaminarse ya y con el ruego de que todos los miembros de la comisión puedan también asimilarse favorablemente a la opinión dictada ya por su equipo técnico y pues el voto pueda ser favorable. Muchas gracias, presidente. Congresista Takuri. Muchas gracias, presidente. Guamán Coronado. Solamente William también pedí uso la palabra. Correcto. Solamente especificar, señor presidente, cuando hemos presentado este proyecto de ley, aparte de responder a un problema del magisterio en cuanto a las evaluaciones que hace un rato el congresista Flavio Cruz hizo mención, lo que pasó era que normalmente se ha hecho una discriminación. Entonces, si bien el dominio de la lengua originaria es fundamental, pero no lo podemos hacer de manera discriminatoria. De tal manera que un maestro que estaba en los primeros puestos no han podido ser nombrados. ¿Por qué? Porque no tenían la constancia de dominio de la lengua. Pero el problema no radica ahí. El problema es que el Ministerio de Educación no tiene una estructura correcta para evaluar el dominio de la lengua. No hay una estructura. No podemos decir, digamos, así como cuando se hacen evaluaciones del maestro, ¿no? Hay la Dirección de Desarrollo Docente, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí se estructura todo, pero mientras que en esto no existe. Lo que sí hemos priorizado entonces, por lo menos en Ayacucho, la lengua quechua es la que predomina. Entonces se debería dar prioridad y como usted bien lo ha aclarado, es de acuerdo a la región y de acuerdo a la zona donde se establezca que se priorice a través de la Dirección Regional de Educación. Finalmente, señor presidente, con esto no queremos ni mucho menos desacreditar la cultura, dejar de lado la cultura, no. Es más,
Yo soy un convencido de que si una persona llega a una zona cultural diferente a su cultura, la zona lo va a absorber. Él no va a cambiar a todos que cambien en cuanto al idioma. Es el idioma de la comunidad la que lo absorbe al nuevo, digamos, integrante. Y si es docente, con mayor razón. Entonces, rápidamente ha de aprender el quechua, si es que es en Ayacucho, el quechua como un tema de la misma sociedad. El ir al restaurante, que escuche hablar en quechua y todo, va a ir aprendiendo. Entonces, uno más va a incluirse a un tema. ¿Qué mejor sería si desde las universidades se pudieran establecer como prioridad? Pero, valga la redundancia, el maestro no sabe en qué lugar va a terminar trabajando. De repente te preparas para Ayacucho y de repente al final estás en la selva y deberías haber aprendido el chipivo, el ashaninka. El maestro es una persona que tiene que ser, digamos, trotamundo, digamos, pero no sabemos dónde terminará laborando. Y no puede prepararse para una lengua específica, pero cuando llegue a esa comunidad, la comunidad lo va a absorber. Las costumbres lo va a absorber, va a terminar cantando en quechua, va a terminar bailando, zapateando. ¿Y por qué? Porque la comunidad lo absorbe. Nada más, presidente.